Tenemos ya las 8 de la mañana, 4 minutos. Nos vamos con nuestro primer tema de análisis a esta hora en la emisora cultural de la universidad. Estamos hablando de que a través de estos micrófonos queremos unirnos a la generación de conciencia frente al autismo. Mañana, 2 de abril, se conmemora el día precisamente a nivel mundial donde se busca generar un mayor conocimiento frente a lo que es el autismo y también una cantidad de desmitificación de cosas que hay, entre otras porque hay un conocimiento o más bien un desconocimiento que está generalizado frente a lo que es y a lo que no es el autismo, y también incluso esto tiene que ver desde los mismos diagnósticos que se hacen por el personal médico hasta las intervenciones, y por supuesto también llega a la misma comunidad y hasta la misma familia de las personas que tienen estas dificultades. Esta falta de información ha llevado entonces también a que sean vulnerados los derechos de los niños, niñas, jóvenes que son diagnosticados con trastornos del espectro autista, que por su sigla se conoce como TEA. Tenemos a esta hora de la mañana a la Fundación Integrar, que es precisamente una de esas entidades que con las uñas ha trabajado por hacer visible la situación de las personas que tienen este diagnóstico de autismo, y hace además también un llamado para respetar, para conocer los derechos de los niños, niñas y jóvenes que son diagnosticados con estos trastornos del espectro autista. Precisamente para conocer mayores detalles sobre lo que es esta problemática, nos acompaña a esta hora de la mañana la doctora Miriam Luz Gómez Rivera. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Integrar, que hace además una invitación para que seamos muy conscientes frente a la información que vamos a recibir a continuación, para generar conciencia frente a lo que es el autismo, y también una invitación porque este 2 de abril, el día de mañana, son alrededor de 12.000 sitios emblemáticos a nivel mundial que se estarán iluminando de azul. Medellín también la veremos de azul, y esto es porque es un llamado de atención frente a lo que es el autismo. Doctora Miriam, bienvenida, muy buenos días a los micrófonos de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted en esta mañana? Muy bien, muchas gracias. Doctora Miriam, hablemos un poco sobre lo que es la definición, cómo podemos entender el autismo. Decíamos que hay un desconocimiento que es generalizado, que muchas veces también va desde los mismos entes de la salud, los médicos que serían los encargados en primera instancia de conocer estos diagnósticos, pasando por la comunidad y hasta las mismas familias que muchas veces no son conscientes de estas dificultades. Bueno, el autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo. Al hablar de trastorno significa que es una condición que permanece con el ser humano pues durante toda la vida. Al decir que es neurobiológico significa que es, digamos, a nivel del cerebro, de digamos la manera como estos chicos hacen todas como sus conexiones neuronales para tener un desarrollo. Y del desarrollo significa que son 3 áreas del desarrollo que están afectadas. Entonces, al decir trastorno neurobiológico del desarrollo, significa que son niños que nacen con esa condición y mueren con ella, pero dependiendo de unos tratamientos, digamos, efectivos y oportunos, pueden tener un muy buen avance. Las 3 áreas afectadas son la comunicación, la interacción y la conducta. Cuando hablamos de comunicación, son niños que tienen dificultades para empezar a desarrollar el lenguaje en el momento como que es del desarrollo, dificultades para comprender el significado de las palabras, para usarlas en un contexto social, y dificultades para organizar en la mente, digamos, la información para poderla expresar en forma coherente. Cuando hablamos de dificultades en la interacción, estamos hablando de dificultades de cuando están los niños muy pequeñitos, digamos inicialmente, desarrollar todas esas habilidades como sociales, iniciales y de juego, que te estoy hablando acá de cuando ellos empiezan a buscarle juego a otra persona con la mirada, que empiezan a señalar con el dedito lo que ellos quieren para interactuar con el otro, empezar a utilizar los juguetes de manera funcional, empezar a, digamos, respetar las reglas del juego, jugar con amiguitos de su edad, y ya más adelante, digamos, en la adolescencia y en la vida adulta, son dificultades como para comprender normas sociales y reglas de interacción. Y con respecto a la conducta, presentan dificultades para tener un comportamiento adecuado en los diferentes lugares. Entonces, digamos que son niños que si tú juntas estas 3 cosas, tienen dificultades para comunicarse, pero también para relacionarse y para tener una conducta adecuada. Entonces, digamos que es una condición muy compleja
que si no se trata con métodos, con evidencia científica, por un grupo de profesionales especializado en el tema, o sea, para trabajar e intervenir el autismo hay que especializarse en esta condición, hay que estudiarla mucho y tener tratamientos con evidencia científica. Y mientras más rápido se detecte, mucho mejor. Mejor dicho, cuanto antes mejor. Es perderle tiempo a los niños, porque lo que hacen estos tratamientos es que uno lo que va haciendo es que va ajustando un poquito ese desarrollo que está desviado a una forma típica, ponerlo lo más cercano a las de ellos para que ellos puedan tener un desarrollo más efectivo. Se puede diagnosticar desde los 12 meses e inmediatamente iniciar el tratamiento y tendrán una muy buena evolución. Hablemos un poco, doctora Miriam, sobre las incidencias. ¿Cada cuánto se presenta, digamos, este diagnóstico a nivel mundial, teniendo en cuenta que muy seguramente muchas personas pueden estar teniendo autismo y no estar diagnosticadas? Pero más o menos, ¿qué cifras se manejan y cómo está Colombia frente a esto? Mira, a nivel mundial, en Norteamérica, el último estudio es 1 cada 59 niños tienen autismo. En Colombia aún no hay estudios de prevalencia, digamos que el país tiene un proceso de caracterización y localidad de la discapacidad, digamos que se ha tratado de hacer como un proceso, pero todavía nos falta como mucho para llegar a decir que ya vamos a hacer un estudio de prevalencia que nos permita a ciencia cierta saber cuál es la situación de esa condición en nuestro país. Pero te aseguro que no debe ser muy alejada de la de Norteamérica, porque aquí todos los días cada vez salen más casos con autismo. Por ejemplo, en nuestra organización, el año pasado, de 202 niños a los que les hicimos diagnósticos, a 140 se le confirmó el diagnóstico de autismo. Y te aseguro que en diferentes lugares del país esta debe ser la situación. Doctora Miriam, ¿cómo se logra entonces un diagnóstico de autismo? Ahorita decíamos que el desconocimiento va desde el sector salud, pasando por la comunidad en general y hasta la misma familia. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es ese procedimiento? ¿Qué está, digamos, amparado también en el actual sistema de salud que tenemos? Mira, en el 2015, no, de todas formas, a pesar de que no haya un estudio de prevalencia, Colombia sacó con el Ministerio de Salud, con su apoyo, el protocolo de autismo para el país. En este protocolo es una ruta de evaluación y tratamiento para personas con autismo. Es importante que toda la comunidad lo sepa. Se encuentra en Google, lo encuentran como protocolo de autismo para Colombia. Es un documento que lo pueden leer las familias, los profesionales de las áreas de la salud, los médicos, los neuropediatras, los psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos, todos los que estamos como alrededor de este tema, porque es un documento muy claro que recogió cuál es la metodología con evidencia científica disponible, y ahí está pues como toda esa información que no lo podemos leer para poder empezar a hacer como estos tratamientos con los niños, y está clara la ruta de atención. Los niños empiezan a tener unos comportamientos, digamos como te estaba explicando, que es un trastorno del desarrollo, justamente cuando empiezan a darse en esas conductas del desarrollo como mucho más notables, porque uno desde que se nace se está desarrollando. Pero digamos que cuando los niños empiezan a cumplir 12 meses, que empiezan a tener, todos los niños deben de empezar a balbucear, a decir palabras, a señalar con el dedito lo que desean con una intención de comunicar algo, sea hambre o querer obtener un juguete o que los lleven a algún lugar. Empiezan a tener juegos simbólicos, a coger los digamos, otro tipo de objetos y los vuelven como carritos, a imitar las conductas del papá y la mamá para jugar, a imitar los juegos que ven en el televisor, a mirar al adulto como de una manera como compartida. Entonces todas a tener un comportamiento, digamos, llega una visita y el niño, digamos, responde a ese estímulo de tener una visita en su casa, ir a una fiesta de cumpleaños, a modular como los diferentes ruidos del ambiente, la licuadora, la lavadora, bueno, en fin. Entonces, digamos, cuando los niños no empiezan a tener eso que te estoy diciendo, y son niños que juegan de manera diferente, que tienen rituales al jugar, que tienen una conducta que no es muy importante que los papás hagan, eso se llama una alerta en el desarrollo, acudan al neuropediatra, le cuenten al pediatra que están viendo que no tiene su niño conductas adecuadas, y ahí se empieza a hacer como todo el proceso de evaluación y diagnóstico. Los papás se ponen, digamos, se pueden asustar mucho, nerviosos, o pueden estarlo
digamos, en un momento de negación, pero la idea es que con todo ese susto igual vayan, recurran, y es mejor que confirmen o no la presencia del trastorno, porque muchos papás empiezan a pensar, pero esperemos que crezca un poquito más, seguramente lo tenemos muy mimado, muy contemplado, muy sobreprotegido, y eso es un error. Lo más importante es, si los niños no están teniendo este desarrollo, y en el protocolo del país están todas estas conductas del desarrollo que te estoy describiendo, es muy importante ir donde el neuropediatra para que lo revise y para que diga si hay sospecha o no de esta condición y hacer una evaluación especializada. Es mejor, digamos, confirmarlo o descartarlo que estar esperando que una condición antes avance, porque mientras yo espere a ver si es verdad que el niño lo tiene o no, esos síntomas que te estoy diciendo se ponen cada vez peor. Entonces la idea es no perderle tiempo a los niños para que puedan tener la oportunidad de avanzar. Doctora Miriam, usted ha sido clara en decirnos que es una condición. Lo podemos entender entonces, no es una enfermedad, sino que es una condición. Es una condición, digamos que socialmente decir la enfermedad es como pensar en que es algo que se puede curar. Es una condición del desarrollo, son niños que nacen y el desarrollo coge una rutica diferente, no la típica de todos nosotros, sino una ruta distinta a la cual, si se le hace un tratamiento adecuado, eficiente y oportuno, ellos pueden, digamos, que ir acomodando un poquito su desarrollo y poder tener un proceso pues como de inclusión y de calidad de vida. Tiene muchos mitos esta condición. Yo pienso que lo que se han divulgado son casos muy severos de autismo, el cine, la televisión, digamos que son los niños que están aislados, que no les gusta estar en sociedad, que se golpean, que se autolesionan. Pero el autismo incluso se llama trastorno del espectro del autismo, es un espectro que varía, o sea, presenta la misma sintomatología, comparten las mismas características, pero en unos casos se da de una manera más acentuada y en otros casos menos acentuada, mucho más leve. Entonces digamos que puede haber esa también como desinformación, que cuando un niño con autismo llega a un consultorio de 12 meses, que lo llaman y mira, que puede coger incluso un carrito y jugar con él, e inmediatamente puede pensar que ese niño no tiene nada. Pero estamos hablando de un desarrollo de cognición social, donde hay muchas habilidades alrededor del tema, de la empatía, del desarrollo social como tal, que es importante verlo en el detalle que es y no dejar pasar estos chiquitos que muchas veces se les empieza a manifestar el autismo mucho más adelante, de una manera más notoria, y ahí ya se les ha perdido tiempo. Entonces digamos que es otra información importante. Esto es un espectro que tiene diferentes niveles de complejidad. Muy bien, nos acompaña a esta hora de la mañana por la emisora cultural Universidad de Antioquia la doctora Miriam Luz Gómez Rivera, ya la directora ejecutiva de la Fundación Integrar. Con ella estamos hablando precisamente sobre el autismo, que no es una enfermedad, sino que es una condición, es un trastorno del desarrollo del cerebro que afecta la capacidad de comunicación e interacción social. Puede ser diagnosticado desde los 12 meses o desde el primer año de vida, como ella nos lo decía. Estamos hablando de este tema porque es fundamental tener claridad frente a lo que es realmente para poder mejorar las condiciones de vida de las personas que tienen estos diagnósticos. Esto a propósito de que este 2 de abril, mañana, se estará realizando una concientización sobre lo que es el autismo. Una manera de visibilizarlo es que muchas ciudades se van a manifestar iluminando grandes edificios de color azul. Cuando ustedes se encuentren, pues porque Medellín también se une a esta iniciativa, pues estos monumentos, estos edificios de color azul, entiendan un poco qué es lo que está pasando, de qué se trata, y es una invitación además para que puedan conocer mucho más de cerca sobre esta condición. Doctora Miriam, estamos a esta hora estableciendo también la posibilidad de llegar a otras regiones en Antioquia, en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, en el oriente, en el suroeste y en el occidente, y precisamente nos vamos a esta región. En el municipio de Santa Fe de Antioquia está nuestro periodista Juan Andrés Álvarez, que se une a esta conversación con usted. Adelante, Juan. Muchísimas gracias, el saludo para la doctora. Acabo de buscar el protocolo como ella nos lo recomendó en internet y de verdad se encuentra muy fácil en diferentes sitios. El título incluye las palabras niños y niñas. A propósito de eso, yo quisiera preguntarle, ya lo decía usted, este es un tema muy desconocido en nuestro país, en el cual muchas personas se pasan de la infancia sin diagnóstico. Me gustaría que nos diera alguna pista al respecto precisamente de eso, de personas que tal vez
llegaron a su edad adulta e incluso a avanzada edad y incluso murieron y nunca fueron diagnosticadas ni tratadas, quienes tal vez tengan la sospecha de un familiar, de un allegado, de alguien que pueda estar padeciendo esta condición de la que usted nos está hablando, qué hacer, sobre todo porque se imagina uno que nunca será tarde darle un trato, digamos que como se lo merece a una persona que tiene esta condición. Pues mira, esa pregunta está excelente porque digamos que tienes toda la razón. Hay una población grande que digamos se ha ido creciendo y no tuvo como la oportunidad de tener procesos de intervención adecuados, y lo peor es que en este momento, así estén pequeñitas las personas que puedan presentar esta condición, siguen con dificultades en tener acceso a un tratamiento adecuado y se pueden crecer en esas mismas condiciones, que es mucho más lamentable, sabiendo que hoy estamos hablando de que hay ya unos tratamientos que pueden ser eficientes. Mira, la idea es en el protocolo cuando habla de niños y niñas, pero también esto se debe llevar, y en el protocolo lo dice, hasta la vida adulta. ¿Por qué? Porque es que la idea es promover que desde pequeñitos hay que hacer como los diagnósticos. Sin embargo, el hecho de que sean jóvenes, digamos de 15, 16 años, no significa que no se les pueda hacer un diagnóstico, claro que sí. Lo que pasa es que dependiendo de el nivel, digamos, de complejidad de esa condición, en las oportunidades que ha tenido esa persona, si no haya tenido tratamientos, digamos que hay situaciones donde las personas han tenido, digamos, una familia que los ha como intentado conocer, comprender, papás que tienen como un sentido común maravilloso con la crianza, familias que a pesar de que ven que su hijo pues no tiene una conducta normal ni adecuada, han hecho como todo el esfuerzo de que igual participe de diferentes actividades. Digamos que hay jóvenes que a pesar que no tengan un diagnóstico y un tratamiento, no han crecido con tantas dificultades asociadas cuando hay una persona con autismo sin tratamiento. Entonces digamos que en esos casos se hace un diagnóstico y siempre hay algo por hacer, como tú lo dices. No en la misma condición cuando tú los tienes desde muy pequeñitos, pero digamos que sí se pueden hacer algunas estrategias donde ellos puedan, si no tienen un lenguaje, encontrarles un sistema de comunicación que les permita desenvolverse al menos con su familia. Se puede revisar algunas estrategias para controlar conductas y tener como lo mínimo y adecuado, porque cuando ya están tan grandes, ya el desarrollo se ha venido dando y ya han aprendido unas cosas de una manera equivocada que es muy difícil desaprender. Y en otros casos es muy complejo porque cuando una persona con autismo no tiene el tratamiento de manera adecuada, es muy posible que se empiecen a asociar dificultades psiquiátricas y problemas emocionales complejos como la depresión, la ansiedad y otro tipo de situaciones conductuales súper difíciles de manejar, que ya es un tratamiento más psiquiátrico que desde la parte de psicología y fonoaudiología. Entonces depende como de muchas cosas, pero sin embargo son jóvenes que deben de ir a sus EPS donde les deben de hacer un diagnóstico y el sistema debe de generarle la alternativa de tratamiento que ellos necesitan. No sé si te respondí la pregunta. Mira, Luz, muy buenos días. Le habla Eliana Hernández desde el Bajo Cauca antioqueño. Quisiera preguntarle un par de cosas. La primera es esa diferencia con el Asperger, porque en algunos momentos, tratando de explicar también lo que es el Asperger, algunas personas se refieren a él como una forma de autismo. Y la segunda, quisiera preguntarle sobre los mitos que hay precisamente sobre esta condición. En algunas ocasiones se habla o se sobrevalora a las personas con autismo y se refieren de que algunas de ellas pueden ser personas que desarrollan un alto nivel de inteligencia, que destacan en ciertas actividades o en ciertas, podríamos decir, por ejemplo, actividades artísticas, y hay algunas series de televisión o el cine reafirma de pronto esta idea, series por ejemplo de Good Doctor, donde hay un joven que padece autismo, pero es absolutamente brillante en el ejercicio de la medicina, y también se habla de muchos genios que son particularmente autistas. Quisiera preguntarle tan amables sobre esos mitos sobre el autismo como tal. Bueno, mira, en la primera pregunta que me haces con respecto al síndrome de Asperger, sí se habló del síndrome de Asperger, pero cuando
Cuando se hacen los diagnósticos, hay un manual diagnóstico que se llama el DSM, que es el que recoge como todas las criterios diagnósticos para este tipo de situaciones. La última versión del DSM es el DSM-5, que ya no trabaja el autismo y aparte el síndrome de Asperger, sino que ya se llama trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque definitivamente esto es un espectro, porque el autismo tiene diferentes niveles de complejidad. Está desde un nivel muy severo hasta un nivel muy leve de alto funcionamiento, que son niños y jóvenes que no tienen compromiso intelectual, que son niños y jóvenes que con un proceso de detección temprana pueden llegar hasta incluso la universidad. Entonces anteriormente se llamaba autismo leve, moderado, severo, alto nivel de funcionamiento y Asperger, pero ahora ya se llama trastorno del espectro del autismo porque es un espectro, desde muchachos muy severos hasta muchachos de funcionamiento súper buenos que pueden llegar incluso a niveles de universidad y de una inclusión laboral importante. Entonces yo creo que es más como, todavía lo utilizan mucho, pero se llama es como el espectro del autismo. Y con respecto a los mitos, mira, el autismo tiene diferentes características en su manifestación. Y una de ellas es que ellos tienen intereses que no son ni los típicos de la edad. Por ejemplo, puedes estar teniendo un niño de 3 años que se puede saber todas las capitales del mundo y que aprendió a leer, porque son casos pues como reales, aprendió a leer jugando, digamos, una lotería que estaba jugando con la mamá. Ellos tienen una manera de procesar la información de manera visual. Entonces, digamos que ellos pueden rastrear la información de manera muy rápida, pero eso hace parte es del déficit. Entonces, ellos tienen intereses muy repetitivos, muy restringidos, que no son los típicos de la edad, y se pueden volver incluso muy obsesivos con esos intereses y ser expertos en el tema, pero eso justamente hace parte de su déficit, no son genios. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente lo importante aquí no es verlos como genios o como los más inteligentes o no, sino lo que se debe hacer es que son seres humanos que tienen unos intereses distintos, que se pueden volver muy expertos en un tema y que tú tienes dos opciones. O los miras como los genios o como, digamos, personas como muy distintas y eso hace que se puedan generar más paradigmas y los afecten más, o coger y mirar esos intereses como un talento y a través de esos intereses desarrollar habilidades sociales que les permitan a ellos usar esos intereses como una orientación vocacional y sobre eso hacer una formación universitaria como de pronto es el joven de la serie de la medicina. Doctora Miriam, no son genios, hace parte de su déficit. Quiero preguntarle por ese trabajo de la Fundación Integrar y por supuesto también algunas de las actividades que ustedes han estado realizando para visibilizar el tema del autismo a propósito de la celebración el 2 de abril de que la generación de conciencia frente a esta condición. Mira, justamente por tantos mitos y paradigmas que hay en el mundo, pocos estudios de prevalencia, poca investigación acerca del tema, la ONU declaró el 2 de abril como el Día Mundial de la Conciencia frente al Autismo, pero digamos que es un llamado a eso, a que hagamos conciencia, a que nos documentemos bien, a que estudiemos y empecemos a hacer realmente como tratamientos y divulgación que le permita a estos niños y jóvenes tener como las posibilidades de desarrollarse y mejorar. La campaña se llama Enciende el Azul, lo que se trata justamente es de llamar la atención con este color. En el mundo entero, edificios importantes del mundo se iluminan de azul. Aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, edificios, centros comerciales, empresas, se encienden de azul, decoran las oficinas, nos piden información acerca del tema para repartirlas con sus empleados, medios de comunicación como ustedes que nos abren el espacio para nosotros empezar a dar la información que es, que haya un documento en el país, que los papás se documenten, que si empiezan a haber dificultades en el desarrollo de sus niños, es mejor acudir a tiempo a donde un especialista para que tengan mejores oportunidades de avanzar. Entonces digamos que para eso es el 2 de abril, para que nos vistamos de azul, para que todos nos preguntemos por qué estás de azul y digamos es que es el día del autismo, el autismo es una condición del desarrollo, en fin, dar pues como mucha información acerca del tema.
Muy bien, le agradecemos muchísimo por estos minuticos y también por toda la información que nos entrega la Fundación Integrar a través de su directora ejecutiva, la doctora Miriam Luz Gómez Rivera, a propósito también del día de la concientización frente al autismo, que es un trastorno en el desarrollo del cerebro que afecta la capacidad de comunicación e interacción social. Es una manera también particular que tienen las personas de ver el mundo, de comunicarse también con su entorno. Gracias por estar con nosotros en estos minuticos a través de nuestro sistema radioeducativo. Mil gracias a ustedes por el espacio.